A veces nosotros queremos, siempre digo que Dios amolde a lo mío, pero nunca queremos que nosotros amoldarnos a Dios. Y a veces pensamos creer tener la razón. Y dice la palabra de Dios que mi pueblo perece y a veces pecamos por falta de conocimiento, por falta de instrucción en la palabra. ¿Sabe que todavía el pueblo judío sigue esperando la venida del Mesías? Ellos siguen viviendo en la antigüedad, siguen viviendo con el Antiguo Testamento, ellos siguen viviendo bajo la ley y no sobre la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. ¿Pero por qué? Si Él vino para ellos. ¿Por qué? Si Él todo lo que hizo fue para ellos. ¿Me comprende? Todo fue formado para ellos. Pero por falta de conocimiento, porque a veces los mismos escribas, los mismos fariseos, los mismos saduceos, pensaban ellos tener la razón, pero porque nunca se habían instruido en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, siempre instruirnos en la palabra de Dios. Algo que nos sucede, vamos a la palabra de Dios. Vemos algo mal en la iglesia, vamos a la palabra de Dios, vamos a la oración. No vamos a nuestro propio pensamiento. Y eso es lo que está sucediendo a veces en los hijos de Dios. Que vemos a la persona, que vemos muchas veces lo que nosotros queremos, pero no lo que Dios quiere con nuestras vidas, o no lo que Dios quiere en mi vida. Y sabe que la palabra de Dios es para todo aquel que le cree. El Evangelio es para todo aquel que le cree. Porque usted tiene que formar y forjar una fe para saber que un día, que aquel que a ese que le está creyendo, usted lo va a venir a buscar. Y va a salvar a mí, a mi familia y a todos aquellos que yo le he predicado. Amén. Dice que todo se revela por fe y para fe. Y más el justo, ¿por qué va a vivir? Por la fe. Yo tengo que vivir por la fe. Por la fe usted tiene que vivir. Tenemos que vivir por la fe. Vivir por la convicción que yo tengo en Dios. Amén. Y todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo por fe. Y siempre puesto los ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios. ¿En qué tenemos que poner los ojos? En Jesús. ¿Y por qué estamos poniendo los ojos en los hermanos? ¿Por qué estamos poniendo los ojos en los pastores? ¿Por qué estamos viendo qué hace uno o qué deja de hacer? Y a veces hemos perdido tantas bendiciones por estar viendo lo que el otro hace. Dice su palabra en una parte que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Pero ¿por qué perecemos? Por falta de conocimiento. ¿Me vas comprendiendo? ¿Cuántas veces hemos visto los campos ajenos? ¿Cuántas veces hemos visto pasar la bendición de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto muchas cosas que no se han cumplido en mi vida por estar mirando lo que el otro hacía? Por estar mirando lo que el otro hacía o dejaba de hacer. Y eso mismo sucedía con los escribas, eso mismo sucedía con los fariseos, eso mismo sucedía con los judíos, que vieron pasar la bendición por el lado de ellos y nunca la pudieron tomar. Y ellos siguen viviendo en una vida antigua, con los viejos rudimentos. Y Él vino para darnos vida, y dice para darnos vida eterna. Amén. Y damos gracias a Dios porque Él ha venido a buscar lo bien del mundo. Y damos gracias a Dios porque nosotros fuimos vil. Y tenemos que seguir menguando para que Él crezca. Amén. Yo tengo que seguir menguando para que nuestro Dios crezca en mí. Para que Jesucristo crezca en mí, hermano. Para que Él haga la obra verdaderamente en nosotros. Amén. Hemos perdido bendiciones, hemos perdido muchas cosas.
por estar pensando y viendo qué teníamos que hacer o qué hacían los otros y no de lo que realmente nos teníamos que ocupar nosotros. Y esta semana estaba leyendo la palabra de Dios y Él me hablaba. Y hay una parte que dice de la palabra de Dios que no nos haremos imagen ni semejanza de nuestro Dios. Y hay muchas iglesias que tienen a un Cristo pintado, a un Cristo muy bonito. Pero ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde hemos sacado todas estas cosas? Siento que Dios te tiene que revelar. Solamente tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Es fe tenemos que tener en nuestro Dios para saber que Él mandó a su Hijo. Y a veces nosotros pecamos por falta de conocimiento o nos hacemos a veces películas en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. No tenemos los ojos puestos en la palabra de Dios. No tenemos puestos los ojos en la revelación de nuestro Dios. Y a veces le sucede mucho a pastores así, le sucede a hermanos, a muchos les suceden esas cosas. ¿Cuántos se han descarriado? ¿Cuántos han vuelto al mundo? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de perseverar en nuestro Dios. Lo mismo que lo han azotado, lo han escupido a nuestro Dios. Lo mismo que lo llevaron a la crucifixión, fue por ellos que vino Él, primeramente. Él vino por los judíos, Él vino por los de su casa, Él vino por los de su linaje. Y Él viene a traernos bendición a nuestras vidas, pero a veces la perdemos la bendición por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de terquedad en nosotros. Amén. Y tenemos que tener fe en Dios, porque Dios vino y dio lo mejor de lo mejor para nosotros. Y dio lo mejor de lo mejor para muchos que no van a dar nada por nuestro Dios. Porque Dios para todo dio su vida a través de su Hijo amado. Y estaba leyendo la palabra esta semana y Dios me hablaba. Y vamos a ir a su palabra en Isaías. Y sabe que si en la antigüedad hubiesen escudriñado las Escrituras, lo que decían los profetas, si hubiesen escuchado la palabra de Dios, yo creo que otra tendría que haber sido la historia. Yo creo que de otra forma tendría que haber sido la historia. Pero muchas veces los hombres, nosotros queremos hacer conforme a nuestra semejanza, conforme a lo que yo quiero. Por eso siempre yo digo que Dios se amoldó un día a mí. Yo tengo que amoldarme hoy a Dios a través de lo que dice su palabra, a través de lo que Dios quiere hablarme día a día. Para ser un varón aprobado, para que usted pueda ser aprobado, tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Antes de realizar cualquier acto, antes de hablar cualquier cosa, antes de tomar una decisión, miremos la palabra de Dios. Miremos el manual de la vida. ¿Cuántas veces hemos pecado por falta de conocimiento? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en caliente y nos fue mal? Amén. Y acá su propia familia, su propio linaje tomó decisiones en caliente sin tener su mente fría, sin examinar lo bueno, sin ver lo que podía ser malo, y mataron a su salida, a su salvación. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos crucificado a muchos? ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado a muchos? Amén. Pero que podamos tener ese amor de nuestro Dios en nuestras vidas. Que nosotros podamos siempre restaurar y levantar al caído. Amén. Y vamos a ir a Isaías 52:13. Dice: sufrimiento del siervo de Jehová. A veces nosotros queremos ser más grandes que los demás. A veces yo quiero tener el primer lugar en la iglesia. A veces yo quiero tener lo mejor de lo mejor, quizás en mi trabajo. Quiero tener lo mejor de lo mejor en todas las cosas. Pero Jesús hizo el mejor de los trabajos siendo el siervo, humillándose, dejando toda su gloria, dejando todo por mí.
y por ti. Amén. Vamos a leer su palabra ahí en Isaías 52, versículo 13. Dice: sufrimiento del siervo de Jehová. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su padecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas estas palabras, Señor. Que tú nos hables en esta mañana, Jesús. Que tú, Padre, nos ayudes, Señor, a poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestros corazones. Habla a tu pueblo, Señor, y habla mi vida, Señor. Amén y amén. Como decía recién, pecamos por falta de conocimiento. ¿Sabe que el libro del profeta Isaías, o el profeta Isaías, vivió 700 años antes que nuestro Señor Jesucristo? Y los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos vivían en las iglesias, vivían en las sinagogas. Y ellos mismos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros también hacemos casi lo mismo. Quizás no matamos a nadie, pero a veces pecamos por falta de conocimiento y por falta de entendimiento. Y Dios quiere que, como decía recién, todas las cosas que nosotros hagamos las podamos hacer conforme a la palabra de Dios. Si nos está faltando algo para tomar una decisión, no la tomemos la decisión en caliente.
No tomemos por nuestros impulsos, no tomemos las decisiones por nuestros deseos, porque a veces pecamos, porque a veces tomamos malas decisiones. ¿Me va comprendiendo? ¿Cuántas veces nosotros hemos errado el camino porque creíamos que era el correcto? Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen muy buenos, pero su final son caminos de muerte. ¿Cuántas veces hemos errado el camino? ¿Cuántas veces nosotros hemos matado a personas? ¿Cuántas veces hemos herido con nuestra boca a muchas personas? ¿Cuántas veces nosotros con nuestras actitudes hemos hecho mal? Pero pecábamos por falta de conocimiento. Y siendo que la palabra de Dios siempre nos va a ser revelada, siempre nos va a ser revelada, por eso todo lo que nosotros hagamos tenemos que poner en la balanza de Cristo. Que Él nos apruebe a hacer o no tal cosa, que Él nos guíe, que Él nos dé su bendición a tiempo, que nosotros no nos esforcemos por ganar muchas veces las cosas, sino que Dios nos dé la bendición. ¿Me vas comprendiendo? Muchas veces, por querer ser más que otro, tomamos decisiones y hacemos mal. Y eso es lo que sucedió acá con todos los escribas, con todos los fariseos, con todos los saduceos, con todos los reyes y con toda la gente que estaban en eminencia. Yo no tengo que tener vergüenza del que dirán. A mí no me importa de lo que diga uno o lo que diga otro. Cuando fueron y mataron a nuestro Señor Jesucristo, ellos dijeron qué iba a decir el pueblo. Yo no tengo que tener en cuenta lo que digan ellos, lo que digan los demás, lo que diga mi hermano, lo que diga mi hermana, que somos unos locos, que te van a hacer esto, que te van a hacer esto otro. Yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Él hizo sobre mi vida. Amén. Y todo lo que nosotros decidamos y cada paso que demos en nuestra vida tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si estas personas en su tiempo tenían los pies puestos sobre la palabra de Dios, hubiese sido otra la historia. Pero Jehová, nuestro Dios, permitió todas estas cosas. Amén. Por nosotros, por ustedes, hermanos, por todo este tiempo. Amén. Dice aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrarán de él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba, muchos quedaban asombrados. Y los escribas, los fariseos, los saduceos, los reyes y todas las personas sabían que era el Hijo de Dios. Pero ellos no se guiaron por la palabra. Ellos mataron al Hijo de Dios. Ellos mataron. Porque ellos se guiaron muchas veces por agradar a los hombres, por agradar al pueblo. ¿Qué dijo Poncio Pilato? Que elija el pueblo entre Jesucristo y Barrabás. Muchas veces nosotros somos lo mismo. Muchas veces nosotros estamos esperando la aprobación de alguna persona para hacer algo. O yo estoy buscando agradar a los hombres. Pero dice su palabra, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ¿sabe qué? Cuando yo estoy agradando a los hombres, estoy dejando de lado todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por mí. Estas personas que llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, ellos conocían la palabra, sabían lo que decía, porque ellos estaban escribiendo a cada momento, estaban leyendo a cada momento todo lo que decían los profetas. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Y muchas veces nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Sabemos que a veces estamos matando, sabemos que a veces estamos perjudicando a los demás. Dice, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros en todo tiempo tenemos que creer a la palabra de Dios. No lo que nos conviene. No lo que nos conviene, hermano. Todo tengo que creer en la palabra de Dios.
Yo quiero las bendiciones de Dios, pero a veces no quiero pagar el precio. Por eso dice la palabra ahí en el 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo quiero que la palabra de Dios sea en mí. Amén. Y que el brazo de Dios, que la bendición de Dios, que la mano de Dios sea manifestada sobre mi vida. No me importa lo que digan los demás. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Amén. Y a veces nosotros tenemos que padecer, o van a suceder cosas en nuestra vida, y a veces nosotros no queremos pagar un precio, siendo que nuestro Señor Jesucristo dio todo por nosotros. Pero a veces yo no quiero pagar un precio. Yo quiero la bendición fácilmente. ¿Cuántos ñoquis hay en la administración pública? ¿Cuántos ñoquis hay en la administración pública? ¿Cuántas personas que van, cobran, pero no quieren trabajar? Que el Señor nos ayude, amén, a no ser ñoquis espirituales, a que queramos la bendición de Dios, pero no pagar un precio. Y a veces cuando algo sucede malo en nuestras vidas, recurrimos a Dios como un salvavidas. Pero muchas veces cuando yo hago mi voluntad, no estoy reconociendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, todo lo que Él pasó. Y estas personas, estos escribas, estos fariseos, estos saduceos, sabían que Él era el Hijo de Dios. Sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos querían agradar a los hombres. Ellos querían tener la razón. ¿Estamos siendo siervos de Dios o siervos de este mundo? ¿Estamos siendo siervos de Dios o siendo siervos de este sistema? ¿Estamos siendo siervos de Dios o siervos de mi trabajo? ¿Estoy siendo siervo de Dios o siervo de mi hijo? ¿Estoy siendo siervo de Dios o siervo de mi esposa? Amén. Porque no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que entender que cada cosa que nosotros hagamos la tenemos que hacer por gracia de Dios. Por reverencia a nuestro Dios, que Él fue y mandó a su Hijo. Y Él sabía todo lo que tenía que pasar. Y desde el 3 comienza a hablar. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Varón de dolores, padeció. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces no estimamos a nuestro Dios? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. Mas Él, su herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, no de alguno, de todos. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la revelación de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso, Jehová, nuestro Dios, quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y todas estas cosas nosotros no las estamos teniendo en cuenta. Y todo lo que hizo nuestro Dios para que nosotros tengamos parte en el reino de los cielos, nosotros le estamos dando las gracias a otra cosa. Nosotros estamos trabajando en otra cosa y no estamos siendo siervos del autor y consumador de nuestras vidas. De esa persona que bajó de su trono y fue y dio todo por mí, que pagó el precio por mi pecado. ¿Me va comprendiendo? Y a veces nosotros pecamos por falta de conocimiento, pero también pecamos porque nosotros mismos queremos, porque sabemos lo que Dios hizo, sabemos por qué nuestro Señor Jesucristo vino mandado por nuestro Dios a morir en la cruz del Calvario. Ha venido por nosotros, hermanos. Si yo le quiero agradar a nuestro Dios, tengo que dejar de agradar a los hombres. Tengo que dejar de agradar a todas estas cosas para tener parte en el reino de Dios. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso tenemos que ser nosotros. Eso tenemos que ser nosotros, agradarle a nuestro Dios para que Él pueda ver el fruto de todo lo que Él hizo. Para que nosotros podamos ser siervos de Él. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y le fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, dejar de agradar a las cosas de este mundo, dejar de pecar por pecar, hermano. Tiempos malos y tiempos difíciles van a venir. Pero pongamos la confianza en nuestro Dios. Pongamos toda la fe en nuestro Dios. Pongamos la fe en la palabra de Dios. Tenemos todo. Ya no tenemos que hacer como los antepasados que tenían que llevar un cordero y esperar una vez al año a ir y presentarse delante de nuestro Dios para el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cuántas veces nos fuimos y nos acostamos con odio, con rencor? Por no pedir perdón. Por no pedir perdón y nosotros mismos nos estamos condenando. Porque no estamos teniendo en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por mí, lo que el Padre hizo con su Hijo. Porque nuestro Dios planeó todo eso. Que Él fuese quebrantado, que Él fuese varón de dolor, que Él fuese escupido, todas estas cosas, Dios las permitió por usted y por mí. Y nosotros queremos seguir viviendo en nuestra propia razón. Nosotros queremos vivir y seguir viviendo con nuestro propio interés. Pero a nuestro Dios no le interesó su Hijo, sino que le interesó a todos nosotros. Él ama a su Hijo y Él nos ama también a nosotros. Amén. Y le ha dado su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Que el Señor Jesucristo pueda ver el fruto de su aflicción en mí. Siempre recuerde el 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, con los conocimientos justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Si yo le reconozco a Dios, Él está satisfecho. Amén. Yo tengo que día a día trabajar, orar, predicar, hacer la obra de nuestro Dios, ponerme en el lugar de Él. Amén. Porque Él ha venido a eso, a salvar almas, no a condenar. Nuestro Dios mandó a su Hijo por amor, por amor. Dejemos de agradar a los hombres, dejemos de agradar a este sistema, dejemos de agradar a todas estas cosas y comencemos a agradar a Dios. Comencemos a negarnos, comencemos a leer la palabra de Dios. El jueves hablábamos en la reunión y decían que a muchos les cuesta leer la palabra de Dios. A veces no nos vamos a entender, pero Dios te va a comenzar a dar revelación. Dios te va a comenzar a dar
todo lo que la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento de la palabra. Solamente tenemos que aceptarle a Él, negarnos a nosotros mismos y ser siervos de Cristo, hermanos. Dejemos de pecar con conocimiento o sin conocimiento, porque a veces pecamos a sabiendas de lo que va a suceder. Hemos pecado por mucho tiempo sabiendo que estamos haciendo mal en contra de la palabra de Dios. Dejemos de pecar, dejemos de tomar muchas veces decisiones malas por no consultar a la palabra de Dios, por no guardar un momento de intimidad con nuestro Dios, por no dejar que Él trabaje en mi vida, para que Él pueda entrar en tu vida y que cada cosa sea marcada por el Espíritu Santo de Dios, para que cada cosa pueda ser marcada por Él. Quizás los escribas, los fariseos, hayan pecado, hayan llevado ese acto por falta de conocimiento, o a veces quizás por agradar a los hombres, por agradar al pueblo. Que el Señor nos ayude a que día a día nosotros agrademos a Él. Que le podamos agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. No va a ser fácil, va a ser muy difícil. Pero si dice la palabra de Dios, como decía recién, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? Levante su mano ahí. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? ¿Sabe que cada uno de nosotros sabe que tenemos que dejar de agradar acá en nuestra tierra? Su palabra dice, haced tesoro en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. El mejor tesoro que podamos tener en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra de Dios, ¿dónde está el corazón de la persona? ¿Qué está ahí? Ahí está su tesoro. ¿Sabe que Dios escudriña la mente y el corazón? Dios escudriña tu alma y tu espíritu. Dios sabe lo que hay. Dios sabe lo que todavía no le has dado a Él. Dios sabe lo que todavía no le has dado. Y Dios quiere que le des eso para que se pueda manifestar. Para que Él quede satisfecho con ese acto de amor que Él vino a hacer. Dios sabe qué tenés que entregarle. Dios sabe qué tengo que entregarle yo. En la antigüedad hicieron mal porque no entregaron, no rindieron su vida a nuestro Dios. Aquellos principales que estaban en las iglesias, aquellos quizás pastores, aquellos ancianos en la fe, hicieron mal por agradar al hombre, porque su tesoro estaba en los aplausos de las personas. Porque decía la palabra de Dios, no seas como los escribas, los fariseos, que buscan los primeros lugares en las iglesias, que buscan ser saludados en las plazas, para que todos los vean. Dejemos de buscar, de agradar a los hombres y comencemos a agradar a Dios. Dios sabe que tenés que entregarle, hermano. ¿Sabe qué pasa? Es que es algo simple. Usted, si sigue agradando a los hombres, seguirá en el mismo camino. Y dice la palabra de Dios que Dios no comparte la gloria con nadie. Si yo le agrado a los hombres, no estoy siendo hijo de Dios, no estoy siendo siervo de Dios. Y lamentablemente no voy a tener parte en el reino de los cielos. Por eso es su palabra, que cuando nos presentemos delante de Dios, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero de aquí para afuera
Porque dice la palabra que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Dios sabe dónde está nuestro corazón. Dios sabe lo que yo tengo que desechar para que Él entre. Usted sabe lo que tiene que desechar. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Por muchos años estuvimos en el Evangelio, pero si nosotros no le entregamos verdaderamente el corazón a Dios, yo creo que es como una pérdida de tiempo. Porque Dios no quiere compartir nada con nadie. Dios es Dios. Dios no quiere que sea tu esposa primero. Dios no quiere que sea tu hijo primero. Dios no quiere que sea tu trabajo primero. Dios no quiere que sea tu belleza primero. Y estoy hablando en todos los ámbitos, Dios quiere ser primero.